Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy, que se llama 70,000 muertos, temer o no temer. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por este día más de vida que nos permites. Te pedimos, Dios, que bendigas este mensaje, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa atrás vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, a cada familia. Ponemos, Señor, delante de ti a las personas que se encuentran enfermas y te pedimos, Dios, que tú estés con ellas y que les fortalezca, Señor, para que puedan recuperarse y salir adelante. Ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 70,000 muertos. ¿Temer o no temer? El día viernes en México se llegó a esta cantidad de muertos por la pandemia de COVID. Seguramente esta cantidad es mucho mayor, pero esta es la cifra oficial que reporta la Secretaría de Salud. Esta pregunta de temer o no temer surge de lo que nos menciona el Evangelio de Mateo. En el capítulo número 10, versículo 28 nos dice lo siguiente: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo nos dice que debemos de temer y debemos de temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es esta persona que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Definitivamente no es el diablo, porque el diablo no tiene ese poder. El diablo es una criatura, el diablo es un ángel creado que no tiene esta potestad. Quien sí tiene este poder, quien sí tiene esta autoridad, es Dios. Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios nos va a juzgar un día y a aquellas personas que no estén conforme a la voluntad de Dios, entonces serán echados al lago de fuego, será su alma y su cuerpo echados al infierno. Entonces, uno podría empezar a pensar de que realmente deberíamos de temer. Pero por otro lado, en Mateo capítulo 10, versículo 31, solamente 4 versículos más adelante, nuestro Señor Jesús nos dice lo siguiente: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que no temáis. ¿Para quién valemos más que muchos pajarillos? La respuesta otra vez es para Dios. Dios nos tiene en un alto aprecio. Para Dios somos valiosos, mucho más que muchos pajarillos. Entonces, de acuerdo a este versículo, uno pensaría, pues entonces no tengo nada que temer. Pero ¿cómo conciliamos estos dos versículos? Uno nos dice que debemos de temer a Dios y otro nos dice que no debemos de temer a Dios. ¿Cómo podemos conciliar estas dos verdades? Parecería algo contradictorio, pero justamente vamos a ver que esto no es contradictorio y hay una explicación. Quiero que consideremos en primer lugar varios acontecimientos que se sucedieron a lo largo de los años en el mes de septiembre. El primer acontecimiento del que quiero platicar es acerca del terremoto del año de 1985 en la Ciudad de México. Esto sucedió el jueves 19 de septiembre a las 7:17 horas de la mañana y tuvo una magnitud de 8.1 grados. Se estima que el número de muertos por el sismo está entre 2,000 a 40,000. La cifra es muy variada porque cuando sucedió el terremoto, aparentemente el gobierno ocultó las cifras reales. Posteriores gobiernos y posteriores estudios después
han dado diferentes cifras del posible número de muertos que sucedieron en aquel terremoto. De 2.000 a 40.000 es una cifra muy variable, pero pongamos que hayan muerto alrededor de entre 20 y 30. Sobre esto, quiero llamar su atención a lo que nos dice Lucas capítulo número 13, donde nuestro Señor Jesús dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús aquí hace varias afirmaciones que seguramente para las personas que lo oyeron, las personas de su época, resultaron algo chocantes. Seguramente para las personas de esta época que no creen en Jesús o que tienen una religión sin considerar las palabras de Jesús, también puede resultar algo chocante. Jesús está afirmando en el versículo 4 que hubo 18 personas, 18, que murieron aplastadas por una torre en Siloé. Cuando cayó esta torre, mató a estas 18 personas y seguramente las gentes en la época de Jesús comentaban sobre esto. Posiblemente, de acuerdo a la cultura de la época, muchos decían, pues seguramente habían cometido algún delito, seguramente estaban pagando por los pecados que habían cometido en su vida. Actualmente se dice que en la vida todo se paga. Entonces, en esa época, las 18 personas que habían muerto seguramente eran tachadas de ser pecadores. Pero Jesús plantea a las personas que lo están escuchando si realmente estas personas eran más pecadoras que todos los demás. Y hace una afirmación muy grave, muy seria, que todos, absolutamente todos, perecerían de igual forma si no se arrepentían. ¿Y cuál es esta forma o a qué hace referencia Jesús al decir que igualmente perecerán de esta forma? ¿Querrá decir que van a ser aplastadas? ¿Que todos los habitantes de Jerusalén, que todos los habitantes de Israel serían aplastados por una torre? ¿O se referiría a que todos los habitantes de Israel serían asesinados y su sangre derramada? Seguramente no. Pero entonces, ¿a qué se refiere con que todos pereceréis igualmente? Jesús está afirmando aquí que todos son igualmente pecadores y que todos van a perecer de la misma forma. Y cuando a una persona se le afirma de que es pecadora, seguramente en muchas ocasiones cierra sus oídos, cierra su corazón, porque en general todos nos consideramos buenas personas. Yo soy buena persona. Tal vez a aquellas personas que son ladrones o a aquellas personas que matan, aún ellas puedan considerarse buenas personas. Aunque entre ellos seguramente hay personas que saben que están haciendo mal. Pero alguien que no roba y que no mata, ¿qué es? ¿Es una buena persona? Jesús mismo dice que no hay buenos sino solamente uno, Dios. Y Jesús nos está afirmando que aún los que se consideran buenas personas son pecadores y que entonces van a perecer igual que los que fueron asesinados por Pilato y los que perecieron aplastados por una torre. Pero esa forma de perecer, ¿a qué se refiere? Esa forma de morir, ¿a qué se refiere Jesús? Básicamente es una forma de morir sin esperanza. Una forma de morir sin saber qué va a pasar con uno cuando llega a estar delante de la presencia de Dios. O quizá aún sabiendo qué es lo que va a acontecer, sabiendo que uno va a ser condenado. Eso es a lo que se refiere Jesús
cuando dice que de igual forma van a perecer, de igual forma van a morir. Morir sin tener la esperanza de una vida eterna seguramente es una de las situaciones peores que puede vivir una persona. Morir sin tener seguridad de que uno va a estar con Dios es una situación muy grave. Claro que hay muchas personas que mueren que piensan que van a estar con Dios y que van a ir al cielo, pero cuán grande sorpresa va a resultar que eso para la mayoría no va a ser así. Los mandamientos que pone Dios, los estatutos que pone Dios, la norma que pone Dios es muy alta. Y nadie por sus propios méritos puede ganar el cielo. Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a estar con Dios en el cielo? Lo vamos a ver en un momento. Otro evento que ocurrió en el mes de septiembre, pero ahora del año 2017, es el terremoto de magnitud 7.1 que su epicentro fue en Puebla. Esto dejó 369 muertos en el país, 228 de ellos en la Ciudad de México. En la capital colapsaron 38 edificios y más de 2.000 quedaron con daño severo, además de dejar a poco más de 11.000 personas damnificadas. La cantidad de muertos que hubo en este terremoto realmente fue poco, si se puede decir así, porque cada muerte es lamentable, pero fue poco en comparación a lo que ocurrió en el año de 1985 y también en comparación a la magnitud del sismo que fue de 7.1. Aquí muchas personas podrían decir, viví. Fue un sismo fuerte, pero realmente muchas personas se salvaron, no perdieron la vida, seguramente por el tipo de sismo que fue. Sin embargo, aún así hubo estas 369 personas que murieron. Y sobre esto quiero llamar su atención para leer Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo nos está hablando acerca de la vida que tiene un cristiano y acerca de su esperanza. Pablo nos está afirmando aquí que debemos de vivir para Dios, pero el Evangelio nunca nos ha garantizado que no vamos a padecer. El Evangelio, de hecho, Jesús nos afirma de que en el mundo vamos a tener aflicción. Y Jesús afirma de que sus seguidores iban a ser perseguidos. Pablo nos está diciendo aquí también que si morimos, morimos para el Señor. Y entonces, de esta forma, una persona que tiene fe, una persona que tiene fe en Jesús, realmente la muerte, aunque pueda ser un evento difícil, es un evento que al final nos va a llevar a estar con el Señor. Pablo en este respecto decía que no sabía si seguir viviendo o si partir, porque partir para estar con el Señor era mucho mejor. Muchas personas siguieron viviendo después de este sismo de 2017. Siguieron viviendo, pero ¿para qué siguieron viviendo? En muchas ocasiones cuando hay un evento trágico, muchas personas recapacitan acerca de la forma en que han estado viviendo. Pero cuando la vida va marchando en forma relativamente normal y las circunstancias de la vida nos envuelven, no recapacitamos en nuestra propia vida y seguimos andando y pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses y los años sin que uno se ponga a reflexionar seriamente acerca de lo que uno está viviendo y acerca de dónde uno va a ir. Actualmente
Muchas personas viven, sí, pero ¿viven para qué? El cristiano, si vivimos, es para el Señor, y si morimos, también. Pero aquellas personas que no viven para el Señor y viven sus vidas para cualquier otra cosa, cuando mueran, ¿para quién van a morir? Debemos nosotros de reflexionar que si Dios nos da oportunidad de ver un nuevo amanecer, es algo que debemos de aprovechar en nuestra vida. Y debemos de preguntarnos quién y por qué nos da esa oportunidad. Y sabemos quién es el quién, es Dios. ¿Y el por qué? ¿Lo sabemos? Otro evento trágico que ocurrió también en el mes de septiembre, el 11 de septiembre, pero del año 2001, fue el de los atentados que sucedieron en Nueva York. También a esta fecha se le conoce como 9/11, el 11/9, el 11S, y fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos provocaron mucha destrucción y muerte. A este respecto quiero llamar su atención acerca de lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. El Señor Jesús dice lo siguiente: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Como seres humanos, nosotros tenemos temores de diversa índole. En México tenemos temor tal vez de los asaltos o tal vez de salir a la calle y que alguien dañe a nuestra familia o nos dañe a nosotros, que nos roben, que seamos víctimas del delito. En Estados Unidos, en esa época, y posiblemente aún, hubo una psicosis, un temor muy grande de ser atacados, de atentados terroristas derivados de este otro atentado que sucedió el 11 de septiembre. Y el ser humano vive muchas veces con temor. Pero Dios nos dice en esta palabra claramente que no debemos de temer a los que nos quieran matar, incluso al que nos mate, no debemos de temer. No nos dice porque no vayamos a padecer. El ser humano puede ser víctima de atentados o ser víctima de asaltos. El Señor no nos promete vivir para siempre, pero sí nos dice que una vez que este cuerpo muera, pues ya nada más, esas personas no pueden hacer nada más. Las personas que lleguen, si Dios lo permite, a asesinar a otra, no van a poderle hacer nada más a esa persona. No pueden tocar su alma. Pero lo que veíamos al inicio es de que Dios sí es el que puede destruir o echar el alma y el cuerpo al infierno. A Él es al que debemos de temer. Entonces, nosotros debemos de saber esto, que si somos cristianos, Dios nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si pasamos por muchas aguas, y si pasamos por tribulación, y si pasamos por fuego, Él va a estar con nosotros y vamos a pasar por eso y vamos a salir adelante. Así que no temamos si estamos en el Señor. Entonces, conforme a este versículo, teman a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Deberemos nosotros temer o no? Esta advertencia va dirigida a todos aquellos que un día van a estar delante de la presencia de Dios y Dios
los va a poner a su lado izquierdo y los va a mandar a la condenación eterna. Pero ¿quiénes van a ser los que sean condenados eternamente? Serán todos aquellos que hayan negado a Dios, que no hayan buscado a Dios, que no hayan hecho su voluntad. Estos son los que realmente deberán temer a Dios. La Biblia también dice que cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, aquellos que sí estén haciendo la voluntad de Dios, aquellos que sí hayan buscado a Dios, aquellos que hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador, podrán decir como su Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros podemos decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando estemos a punto de expirar, a punto de morir. ¿Cuál será nuestro último pensamiento, nuestras últimas palabras? ¿Será una expectativa de condenación o será una expectativa de estar con Dios para siempre? Llegamos al presente. 70,000 muertos. El 11 de septiembre de 2020, hace un par de días, la Secretaría de Salud informó que México rebasó las 70,000 defunciones por COVID-19, al contabilizar 70,183, un incremento de 534 con respecto al jueves pasado. Sobre este punto quisiera llamar su atención sobre lo que dice Mateo 10, versículo 29. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Nosotros que creemos en el Señor, debemos estar confiados de la palabra que nos dice Dios, que nos dice nuestro Señor Jesús. Nosotros valemos más que unos pajarillos, y unos pajarillos se compran por un precio muy bajo. Aquí menciono una moneda de cobre. Unos pajarillos es algo que tal vez a la mayoría de las personas no les llama la atención, no se tiene cuidado de ellos. Sin embargo, para Dios, aún unos pajarillos son importantes. No cae ni uno a tierra sin que lo sepa Dios. Y en cuanto a Dios, nosotros valemos más que esos pajarillos. Y Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. El Señor tiene cuidado de nosotros y el Señor sabe cuando nosotros estamos padeciendo y sabe el momento en que Él nos va a llamar a su presencia. En este sentido, nosotros no deberíamos de tener cuidado de esto. El Señor tiene cuidado de nosotros. Esto no quiere decir que nosotros no nos cuidemos de los peligros que hay en la calle. Esto no quiere decir que nosotros no nos cuidemos de caer enfermos de esta pandemia. Debemos también nosotros de cuidarnos, pero no debemos de vivir preocupados cada instante, cada día, cada minuto, pensando en que tal vez moriremos. Algún día moriremos ciertamente. Puede ser ahora, puede ser mañana o puede ser dentro de mucho tiempo. Pero mientras Dios nos preste vida, nosotros deberemos de estar haciendo la voluntad de Dios, sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros, no siendo tampoco personas que no se cuidan, no siendo personas que no tomen precauciones. Debemos de tomar las precauciones que en su caso cada persona debe de tomar para afrontar las situaciones. En el caso de la pandemia, ponerse cubrebocas, lavarse las manos. En el caso cuando salimos a la calle, subimos a la pecera,
Tal vez pues no resistirnos en caso de que haya un asalto. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado de nosotros mismos, pero debemos de saber que el que más cuidado aún que nosotros mismos tiene es Dios. Dios tiene un cuidado muy especial por cada uno. Y ahora vayamos hacia el futuro. 1 de enero de 2021. La Secretaría de Salud informó que México rebasó las 140,000 defunciones por COVID-19. No tengo una máquina del tiempo, tampoco soy un profeta, pero posiblemente esta noticia llegue a darse para el 1 de enero de 2021. La pandemia en México lleva aproximadamente 6 meses. En esos 6 meses han muerto 70,000 personas oficialmente. Para acabar el año prácticamente nos quedan 3 meses y medio. En esos 3 meses y medio, la Universidad de Washington estima que morirán aproximadamente otras 70,000 personas. Hay un rango que maneja la universidad. Este va de que para el 1 de enero de 2021 haya entre 129,000 a 158,000 muertos acumulados. Es decir, más o menos 70,000 muertos más en solamente 3 meses y medio. Dios quiera que esto no sea así, Dios quiera que los pronósticos estén equivocados, pero al parecer esto va a acontecer. 70,000 personas más van a fallecer. ¿Y deberemos de tener miedo? ¿Deberemos de tener temor? Quiero llamar su atención ahora a Mateo capítulo 10, versículo 31. Dice, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. O como dice otra traducción, ustedes son más valiosos que muchos pajarillos. Para Dios somos muy valiosos. Pero ¿quién es valioso para Dios? ¿Todas las personas son igualmente valiosas para Dios? Uno es tentado a responder, sí, sí, todas las personas son igualmente valiosas para Dios, porque Jesús murió por los pecados del mundo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y realmente Dios nos ama. Eso es cierto. Y Jesús murió por el pecado de cada uno, aún por el asesino y el ladrón, aún por el violador. Dios murió por él. Pero no podemos engañarnos. Este capítulo 10 no va dirigido para todo el mundo. Este capítulo 10 no está escrito, no fue dicho para cada persona en el mundo. No es así. Si vamos a capítulo 10, versículo 1, vemos a quién se está dirigiendo Jesús. En el versículo 1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos. Jesús está hablando a sus discípulos cuando los va a enviar a predicar el evangelio. Y a ellos son a los que se está dirigiendo. Y a ellos son a los que les dice, no teman. A ellos son a los que les dice, teman solamente a Dios. A ellos son a los que les dice que son más valiosos que muchos pajarillos. A ellos, a sus discípulos, es a quien se dirige. Y esto no quiere decir que Dios no ame al ser humano. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se acerquen a Él, pero Dios sabe que no todos se van a acercar. Dios sabe que el ser humano puede elegir acercarse a Él o rechazarlo, y que muchos lo van a rechazar. Pero para aquellos que se acercan a Él, Él les dice, no temas. Y les dice, no temas, no porque no puedan llegar a padecer, no porque no puedan llegar a morir, sino porque Dios va a estar con ellos, y porque para Dios
sus discípulos, sus hijos, son más valiosos que muchos pajarillos. Pero esto nos deja entonces una pregunta. ¿Y aquellos que lo rechazan serán más valiosos? Yo creo que no es aconsejable que nadie busque esa respuesta. Que alguien rechace a Dios y averigüe si para Dios es más valioso varios pajarillos que esa persona que lo rechaza. Es mejor que nosotros busquemos a Dios y tengamos la seguridad que Dios tiene contado cada cabello de nuestra cabeza, que para Dios somos muy valiosos, que no pereceremos, que no moriremos sin que Dios lo sepa, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si yo les dijera en este momento que en los siguientes 3 meses y medio va a haber un evento en México que va a ser el doble de difícil, duro que el terremoto del 85, que van a morir el doble o más de las personas que murieron en ese evento, ¿qué es lo que cada uno de nosotros haríamos? Si tuviéramos esa seguridad, seguramente muchos empezarían a juntar víveres, seguramente otros se pondrían a cuenta con Dios. Pero estamos hablando de que el evento del 85 fue 20,000, 30,000 personas. Y si yo hablo del doble, estoy hablando de 40,000, 60,000 personas. Pero tenemos la seguridad casi prácticamente de que en los siguientes 3 meses y medio, van a morir 70,000 personas más. Pero nos hemos acostumbrado a escuchar esto en las noticias. Cada día va subiendo la cifra de muertos, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. Cada día va subiendo esta cifra y nos hemos acostumbrado. Y muchas personas ya ni se cuidan. Muchas personas ya no siguen las noticias para no abrumarse. Muchas personas no reflexionan en lo que están haciendo en sus vidas. Muchas personas no piensan en la eternidad. Pero si todo esto ocurriera en un solo momento, seguramente eso nos impactaría. No dejemos que siga pasando el tiempo. Ciertamente muchos dirán, bueno, pues el porcentaje de personas que están muriendo es bajo. ¿Bajo con respecto a quién? ¿Bajo en opinión de quién? Pero no importa que sea bajo. Tal vez realmente tú no mueras en los siguientes 3 meses y medio. Sobre todo si eres joven, sobre todo si estás sano. Seguramente tu vida, si Dios lo permite, va a continuar. Pero realmente no tienes la vida comprada. Y así vivas 100 años, si vives 100 años apartados de Dios, debes de saber que debes de temer en gran manera si has rechazado a Dios. Y esto no es querer asustarte con el infierno. Esto es quererte decir una realidad. La Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. Y eso va a acontecer algún día. Así como prácticamente seguro que acontezca la muerte de 70,000 personas en los siguientes 3 meses y medio, Dios no lo quiera, que la Universidad de Washington esté equivocada. Pero el que no se equivoca es Dios en su palabra. Si tú lo rechazas, irás lejos de Él a un lugar que no querrás estar. Pero si le recibes, estarás cerca de Dios por toda la eternidad. La Biblia dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y si tú estás en Dios, si tú has recibido a Jesús, tú vales mucho más que muchos pajarillos. Así que no temas. Pero si tú estás alejado de Dios, arrepiéntete, porque si no pereceréis igualmente. Así pasen unos meses o 100 años, vas a perecer.
Teme a Dios, que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por el sacrificio que tú has hecho en la cruz. Te pedimos, Dios, que podamos estar un día delante de tu presencia, estando confiados, no en nuestras obras, sino en tu misericordia y en el sacrificio que tú has hecho. Que podamos confiar, Señor, desde el momento que te recibimos y que hacemos que tú seas el Señor de nuestra vida. Permite, Dios, que podamos caminar siempre a tu lado sin apartarnos, y si es tu voluntad, Señor, llevarnos el día de mañana, que podamos estar confiados. Si es tu voluntad llevarnos dentro de 100 años, que podamos vivir para ti. Ve, Señor, a todas aquellas personas que te han rechazado y que escuchan el mensaje, Señor, y que tú les hablas a través de tu Espíritu. Redarguye, convence, para que cada uno pueda acercarse a ti y cada uno pueda rendirse a ti. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa atrás vacía, y te pedimos, Dios, que tú bendigas cada vida, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo creemos y así te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Esta semana hicimos una pausa en las predicaciones acerca de las 70 semanas de Daniel, justamente con motivo de estos acontecimientos y de estas fechas, donde se recuerdan estos acontecimientos trágicos. Síganse cuidando, sigan viviendo para Dios, y primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.